Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, sumergidos en el fascinante universo del entretenimiento. Espero que estén muy bien y con toda esa energía vibrante que nos caracteriza para acompañarnos en esta nueva entrega. Hoy, amigos, tenemos una noticia que no solo ha revolucionado el mundo del espectáculo, sino que ha tocado las fibras más sensibles de muchísimos corazones, dejándonos a todos boquiabiertos, con una sonrisa de oreja a oreja y una chispa de nostalgia en la mirada. Prepárense porque vamos a hablar de una sorpresa mayúscula, de un reencuentro que muchos creían impensable, un momento que ha puesto a sonreír a una legión de fans. Sí, así como lo leen, nuestro queridísimo Kerem Bürsin se ha topado con un viejo amigo, y no en cualquier parte, sino inmortalizado en las páginas de una revista de renombre. Y no es una revista cualquiera, sino una que ha tenido la visión y la habilidad de capturar este instante tan especial, compartiéndolo con el mundo entero. Si son fervientes seguidores de las estrellas turcas, de esas historias que nos hacen suspirar, soñar y emocionarnos hasta las lágrimas, entonces este vídeo ha sido creado especialmente para ustedes. Vamos a desglosar cada detalle de esta fascinante noticia, a revivir juntos este emotivo momento y a entender a fondo por qué ha generado tal revuelo y ha conquistado las redes sociales. Y recuerden, esa es nuestra promesa aquí: si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las últimas noticias del espectáculo, de las anécdotas que nos tocan el corazón y de las historias que demuestran que la amistad es un tesoro imperecedero, entonces no olviden darle ese poderoso botón rojo de suscribirse y activar la campanita para que les notifique cada vez que subamos nuevo material. Estamos construyendo una comunidad increíble, una familia unida por la pasión por el entretenimiento, y su apoyo es, sencillamente, fundamental. Ahora sí, pónganse cómodos, sírvase algo rico y vamos a sumergirnos de lleno en esta historia que, sin lugar a dudas, tiene todos los ingredientes para ser un verdadero bombazo mediático y emocional. Imaginen la escena: un día cualquiera, quizás un amanecer tranquilo con un café humeante, o quizás inmerso en la vorágine de sus proyectos, rodeado de guiones y planes, y de repente, ¡boom! Un rostro conocido, una imagen del pasado que resurge de la forma más inesperada, trayendo consigo un torrente de recuerdos y emociones. Kerem Bürsin, el carismático actor que ha conquistado el mundo con sus interpretaciones, su energía arrolladora y esa mirada que derrite hasta el más escéptico, ha vivido precisamente eso. La revista ha sido la valiente encargada de inmortalizar este encuentro fortuito y lleno de significado, y las imágenes y la noticia han corrido como la pólvora, incendiando las redes sociales y generando un sinfín de conversaciones. Pero, ¿de quién estamos hablando? ¿Con quién exactamente se ha reencontrado nuestro querido Kerem, ese actor que se ha convertido en un referente del drama y la pasión en la pantalla? Pues bien, el viejo amigo en cuestión es nada más y nada menos que un colega y, sobre todo, un amigo de hace años, con quien Kerem compartió momentos cruciales en sus inicios, en esos primeros pasos titubeantes pero llenos de ilusión en el complejo mundo de la actuación. Quizás no todos los seguidores, especialmente los más recientes, recuerden la magnitud de su amistad en aquel entonces, o quizás sí, y por eso este reencuentro ha traído de vuelta a la memoria colectiva tantos recuerdos, tantos momentos compartidos, y ha puesto de manifiesto, de una manera brillante, la importancia de las conexiones genuinas y los vínculos que se forjan en la industria, a menudo tan fugaces. La revista, con esa agudeza y olfato característicos para capturar los momentos más relevantes y las tendencias del panorama celebrity, logró capturar a Kerem y en un instante de pura complicidad y alegría contagiosa. Según lo que se ha podido leer en la publicación, y en el sinfín de comentarios apasionados de los fans, la conversación fluía con una naturalidad envidiable. Las risas se entremezclaban de forma espontánea y la atmósfera que los rodeaba era de una camaradería genuina y profunda. No se trataba de un encuentro forzado, orquestado para las cámaras, ni de una pose estudiada. Era, ante todo, una conexión real que había trascendido el paso del tiempo, las agendas apretadas y las vicisitudes de sus carreras individuales. Y eso, queridos amigos, es algo que siempre valoramos y celebramos en este canal: la autenticidad. Muchos se preguntan con justa razón, ¿cómo fue este reencuentro? ¿Se lo esperaban alguno de los dos? ¿Fue una sorpresa total? Las versiones que circulan, alimentadas por la expectativa de los fans y los detalles desvelados por la revista, sugieren que fue una agradable sorpresa para ambos, o al menos para uno de ellos, lo que añade un toque de magia y serendipia a la historia. La revista estratégicamente estuvo en el lugar indicado en el momento preciso,
como si el destino mismo hubiera orquestado el escenario perfecto para ser testigo y documentar este momento tan bonito y significativo. Imaginen la sorpresa de Kerem al ver a después de tanto tiempo, después de haber tomado caminos profesionales y vitales distintos. Las anécdotas debieron haber brotado a raudales, los recuerdos de sus primeros proyectos juntos, de esas largas noches de rodaje, de las dificultades que superaron codo con codo, de los sueños que compartieron en esos años de juventud y ambición. Es en estos momentos, en estas instantáneas de la vida real, donde realmente vemos la dimensión humana de estas figuras públicas que tanto admiramos, despojadas de sus personajes y del brillo de los escenarios. Para poner este reencuentro en el contexto adecuado, es importante recordar que Kerem Bürsin y se conocieron hace aproximadamente años, durante la producción de la exitosa serie. En aquel entonces ambos eran actores emergentes, con mucho por demostrar, con la ilusión desbordante de hacerse un nombre propio en la competitiva industria de la televisión y el cine turco, y con la energía propia de la juventud para perseguir sus sueños. Trabajaron juntos, se apoyaron mutuamente en los momentos de duda, compartieron risas y frustraciones, y forjaron una amistad que, a pesar de las trayectorias individuales que la vida a veces va dibujando y los caminos que inevitablemente separan, parece haber perdurado en el tiempo, guardada en un rincón especial de sus corazones. Lo que hace este reencuentro tan especial, no solo para la revista sino también para los incontables fans que han seguido sus carreras, es que a menudo, en el vertiginoso y competitivo mundo del espectáculo, las amistades pueden ser efímeras, influenciadas por la competencia inherente al medio, las agendas imposibles de conciliar o simplemente la cruel distancia que imponen los compromisos profesionales. Ver a dos actores que iniciaron juntos, que crecieron y se desarrollaron en la misma industria, reencontrarse con la misma calidez, el mismo afecto y la misma complicidad de antaño, es un recordatorio poderoso y reconfortante de que, detrás de los personajes glamurosos y las cámaras brillantes, hay personas reales con historias conmovedoras y vínculos profundos que el tiempo y la fama no logran erosionar. La revista ha sabido capturar magistralmente esa esencia, esa nostalgia positiva y esa hermosa celebración de una amistad que resiste al paso del tiempo. Los detalles que se han filtrado o publicado con esmero en las páginas de la revista nos cuentan que el encuentro tuvo lugar en un lugar emblemático, concretamente en Kerem, al ver a aparecer de repente, según testigos presenciales y las propias declaraciones recopiladas, se le iluminó la cara de una manera que solo la sorpresa genuina puede provocar. Hubo abrazos sinceros, sonrisas amplias que transmitían años de recuerdos, y seguramente muchas preguntas vertiginosas sobre la vida de cada uno, sobre los proyectos actuales y futuros, y sobre los caminos que los habían traído hasta ese preciso instante. La revista, actuando con la discreción y profesionalidad que la caracterizan, pudo obtener unas declaraciones breves pero significativas de ambos protagonistas. Por su parte, en un tono emotivo comentó algo como: «Es increíble ver a Kerem después de tanto tiempo. Hemos pasado por muchas cosas juntos, compartimos tantos sueños y momentos importantes en nuestros inicios, y siempre lo recordaré con mucho cariño. Verlo triunfar así, consolidado como lo que es hoy, me llena de un orgullo inmenso». Y Kerem, con su habitual humildad y carisma arrollador, habría dicho algo similar, resaltando la importancia de tener amigos de verdad, esos que te acompañan en las buenas y en las malas, a lo largo de todo el camino profesional y vital. Este tipo de historias tan humanas y cercanas nos recuerdan, una vez más, que la fama y el éxito, a pesar de lo que algunos puedan pensar, no tienen por qué erosionar los lazos personales ni la esencia de las personas. Al contrario, pueden servir para fortalecerlos, para darnos cuenta de quienes estuvieron ahí desde el principio, en los momentos más difíciles y en los más importantes. La revista, al dedicarle una portada o un reportaje destacado a este evento, no solo está ofreciendo a sus lectores una noticia jugosa y entretenida, sino que también está celebrando de manera sutil pero poderosa los valores universales de la amistad, la lealtad y los recuerdos compartidos que nos definen como seres humanos. Es un soplo de aire fresco, un oasis de autenticidad en un mundo a menudo saturado de superficialidades y apariencias. Además, este reencuentro tiene un significado especial, casi sagrado, para los seguidores más antiguos y fieles de Kerem Bürsin. Aquellos que lo han seguido desde sus primeros pasos en la televisión, que vibraron con sus primeras interpretaciones y que conocen su trayectoria en profundidad, recordarán perfectamente la etapa en la que era una figura importante en su vida profesional y personal, un compañero de aventuras y un confidente. Verlos juntos de nuevo compartiendo un momento tan público, es como revivir esos tiempos dorados, como cerrar un círculo que se había mantenido abierto en el corazón de muchos.
Es un guiño a la historia, a la evolución de un artista que ha sabido mantener sus raíces y a las personas que lo acompañaron y lo apoyaron incondicionalmente en ese viaje. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues, ante todo, que las conexiones humanas son invaluables, tesoros que debemos cuidar y cultivar. Que sin importar lo exitosos que lleguemos a ser en nuestras profesiones, o lo ocupadas que estén nuestras vidas, siempre hay espacio y tiempo para valorar y nutrir las amistades verdaderas, esas que nos dan fuerza y nos hacen sentir acompañados. Y que a veces la vida nos regala estos momentos inesperados, estas sorpresas maravillosas, que nos recuerdan lo importante que es mantener los pies en la tierra, ser humildes y valorar a las personas que nos han acompañado y nos han ayudado a crecer en nuestro camino. La revista ha hecho un trabajo excepcional al capturar esta instantánea de felicidad, nostalgia y autenticidad, y al compartirla con una audiencia global. Las redes sociales, como era de esperar y como suele ocurrir con cualquier noticia relacionada con Kerem Bürsin, han estallado de entusiasmo y emoción. Los fans del carismático actor, y también los de han mostrado su alegría y admiración a través de miles de comentarios y reacciones. Mensajes como "qué emoción verlos juntos de nuevo", "son un dúo genial, espero que vuelvan a trabajar juntos pronto en algún proyecto", o "la amistad verdadera siempre perdura, no importa el tiempo ni la distancia", inundan las plataformas digitales. Es un reflejo conmovedor de cómo estas historias humanas, estas pruebas de que los vínculos genuinos sobreviven a todo, resuenan profundamente en el público, mucho más allá de los dramas televisivos, las polémicas mediáticas o el brillo superficial de la fama. Ahora, para aquellos que quizás no están tan familiarizados con el pasado de Kerem Bürsin, o que se han unido a su fandom en etapas más recientes, este evento representa una oportunidad fantástica para conocer un poco más sobre sus inicios, sobre los cimientos de su carrera. La revista, al poner el foco en este reencuentro tan significativo, nos da pie y nos invita a investigar un poco más sobre la trayectoria de ambos actores, sobre esa época crucial en la que compartieron pantalla, sueños y esperanzas. Es una manera de conectar el pasado con el presente, de entender mejor la evolución y el recorrido de un artista que ha sabido ganarse un lugar en el corazón de millones de personas. En resumen, este incidente de Kerem Bürsin encontrándose con un viejo amigo inmortalizado por la revista, es mucho más que una simple noticia de entretenimiento. Es una historia conmovedora sobre la amistad inquebrantable, sobre los lazos que perduran a pesar de los obstáculos, sobre la importancia vital de los recuerdos compartidos y sobre la autenticidad en un mundo que a menudo tiende a la artificialidad. La revista ha sabido capturar un momento cargado de emoción, nostalgia y una profunda humanidad, y compartirlo con todos nosotros. Y nosotros en este canal celebramos con fervor estas historias que nos inspiran, que nos conmueven y que nos recuerdan los valores fundamentales de la vida, esos que realmente importan y nos definen. Así que, queridos espectadores, esperamos de corazón que hayan disfrutado de este repaso detallado por la noticia que ha puesto a muchísimas personas a sonreír y a reflexionar. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes todos estos detalles, y nos llena de alegría saber que hemos podido revivir juntos este bonito y significativo reencuentro. Ahora la pelota está en su tejado y su opinión es la que más nos importa. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Conocían la profunda amistad que existía entre Kerem Bürsin y? ¿Qué les parece este tipo de reencuentros tan emotivos en el siempre cambiante mundo del espectáculo? Déjenos sus opiniones más sinceras, sus comentarios más elaborados, sus propias experiencias si las tienen, en la sección de comentarios de abajo. Queremos leerlos, debatir con ustedes y seguir construyendo esta comunidad tan especial que hemos formado juntos. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, informativo y emotivo, no olviden darle ese generoso pulgar hacia arriba, ese me gusta que tanto nos anima y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que sean fans de Kerem Bürsin, o simplemente de las historias de amistad que trascienden el tiempo y las distancias. Y si aún no lo han hecho, por favor, les pedimos encarecidamente que se suscriban a nuestro canal para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Cada día nos esforzamos por traerles el mejor contenido, las noticias más frescas, las historias que realmente importan y que nos hacen sentir un poco más conectados con el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto y cuídense mucho.